Miércoles de Nerdy Wednesday, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo y vamos a hablar de un artefacto que cambió la educación y que de hecho rigió la manera en que se enseñaba en el mundo por más de por lo menos 150 años. Vamos a hablar de la historia del lápiz, tal y como algunos de nosotros lo conocimos, que es un lápiz de madera cuyo relleno es de grafito. Pero para entender la historia del lápiz hay que entender parte de la historia de Europa y también de Napoleón Bonaparte. Hay que remontarse hasta los años 1500-1560 a Cumberland, en Inglaterra. Una gran tormenta en la isla de Gran Bretaña arrancó árboles incluso desde la raíz. Al día siguiente, después de la tormenta, viene la calma. Las personas vieron que cerca de las raíces había un mineral, un metal negro, oscuro, sólido y puro. Esas personas se dieron cuenta que servía para marcar a las ovejas, pero posteriormente en Inglaterra se dieron cuenta que este metal, muy parecido al plomo, servía para realizar los moldes de las balas de cañón y también los moldes de los cañones. Por lo tanto, Inglaterra se queda con el monopolio del grafito, que no era como el del lápiz, era un grafito sólido. Inglaterra se queda con ese monopolio, a tal punto que las minas de grafito eran vigiladas por la Armada Británica, que incluso llegaron a revisar a cada uno de los trabajadores para cerciorarte de que no sustrajeran el material preciado en tiempos de guerra de cada una de esas minas. Eso se hace notar en tiempos de Napoleón Bonaparte, cuando el ejército francés estaba esparcido por todo el mundo y por toda Europa y pretendía llevar esos ideales, que en algún momento fueron revolucionarios, al resto del continente. Pero aquí viene el asunto. En paralelo con la fabricación de balas de cañón o de los moldes para las balas de cañón y para los cañones, también había gente que agarraba la barra sólida de grafito, la envolvía en cuerda o en piel y así se realizaban los primeros lápices de la historia. Antes de eso se escribía con plumas de aves y con tinta. Resulta que Napoleón Bonaparte, dentro de su ejército, tenía a un personaje cuyo nombre era Nicolas Jacques Conté y su misión era conseguir la manera de hacer lápices sin utilizar el preciado producto que era el grafito, que la mayoría estaba en manos de los ingleses y que el poco grafito que tenían los franceses iba a ser destinado para la guerra. Entonces comienza Nicolas Jacques Conté a hacer distintos experimentos hasta que consigue mezclar arcilla con el residuo que dejaba el grafito de la fabricación de los implementos de guerra. Logra crear una pasta. Esa pasta la coloca en hornos y la seca y se da cuenta que si envuelve entre dos tablas de madera esa pasta puede comenzar a rayar de una manera muy parecida a como hoy en día son los lápices de grafito. Y ese sería el origen del primer lápiz tal y como nosotros lo conocemos. Le sirve a Francia para la guerra porque solamente utiliza el residuo de la manufactura de los implementos de guerra y además es un gran invento porque se mezcla con arcilla, que es un producto muy barato. En paralelo, mientras esto ocurría en Francia, hay también un carpintero austríaco que se adjudica lo que fue la fabricación o la primera fabricación del lápiz, pero eso nunca queda claro. Sin embargo, lo que sí está claro es que fueron una pareja de italianos los primeros que crearon la madera de forma cilíndrica para que esta pasta de grafito o de residuo de grafito con arcilla fuera por dentro y entonces existieran los lápices más redondos. Todo eso se realizó o todo eso tiene su origen justamente con el producto que se utilizaba para la guerra y la capacidad que tuvieron los franceses de mezclarlo con arcilla. Ahora, ustedes se preguntarán cuando alguna vez vimos dibujo técnico, ¿por qué hay lápices que escriben más oscuro que otros o que se utilizan para pintar o que se utilizan para hacer las líneas dentro del dibujo técnico, dentro de la arquitectura? Y es que justamente desde aquel principio que llegaron los franceses, la mayor o menor cantidad de residuo de grafito mezclado con arcilla en mayor o menor proporción va a determinar qué tan oscuro escribe un lápiz al momento de ser utilizado. El lápiz rigió la manera de educarnos a la par con los cuadernos durante más de un siglo hasta que a finales del siglo XX y sobre todo a principios de este siglo XXI es a través de la computadora y ahora con los teléfonos móviles como nosotros
accedemos mucho más fácil a todo el conocimiento. Si te gustan estas historias, si te gustan los Nerdy Wednesday, tienes que revisar la lista de reproducción que está en el canal de YouTube de Mundo UR. Ahí hay estrenos de distintos capítulos todos los días miércoles. Yo soy Luis Miguel Núñez y espero que hayan disfrutado.